que él trabajaba con un demonio llamado Ogunfegai. Lo reprendo. En nombre de Jesús. Trabajaba con ese demonio y ese demonio me decía todo lo que yo tenía que hacer. Hay cosas que pasaron que no te las puedo explicar porque hay cosas que el Espíritu Santo todavía no te ha permitido que tú la hables. Entonces hay cosas que yo me las voy a reservar, pero habrán cosas que yo te las voy a decir. Y empecé a involucrarme en eso. Eso empezó a formar como algo diferente dentro de mí. Eso yo me sentía, cuando yo estaba con eso, yo me sentía con una energía que no era yo, que dominaba mi cuerpo, porque se me metían cosas extrañas dentro de mi cuerpo. Me acuerdo una vez que estuve sentado en una silla allá, bajo de aquel lugar, y me entró un demonio. Yo podía ver, pero no podía detenerme de lo que estaba haciendo. Aquel demonio entró en mi cuerpo, una metresa llamada Silly Yehu, el Señor la reprenda. Y esta metresa agarró un puñal y empezó a darme en el estómago. Empezó a apuñalarme en el estómago, pero no me traspasaba el cuchillo, el puñal. Cuando le entregué el puñal a una señora que había ahí, el puñal estaba vuelto como una culebra, doblado, de doblarlo en mi estómago. Dios bendiga a ese pueblo que se está conectando en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido a una entrega más de este su canal Jonathan Pascual TV. Así que vamos a iniciar con un aplauso en el día de hoy. Gloria a Jesús. Nos sentimos muy agradecidos de estar con todos ustedes a esta nueva entrega de Jonathan Pascual TV. Queremos anunciarle a todas las personas que están ahí la película que se está preparando. Ya el hermano Jonathan está preparando el guión. Así es que vaya preparándose ahí, vaya a Instagram, que es donde el hermano Jonathan va a estar publicando todo lo relacionado con lo que tiene que ver la película. Hoy nos acompaña también en el panel nuestro hermano Dani Pascual. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. También nuestro invitado de hoy, mi hermano Leandro Miguel. Bienvenido a la familia de Jonathan Pascual TV. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de estar aquí y luego a la plataforma de Jonathan Pascual por hacernos la invitación. Le damos muchas gracias por darnos el privilegio de estar aquí. Gloria a Dios. Mi hermano Miguel, mi hermano Leandro, sabemos de que hay un pueblo que está ahí, que en el día de hoy quiere conocerte, en el día de hoy quiere saber tu historia, pero primero queremos preguntarte, ¿dónde nace Leandro Miguel? Bueno, yo nazco en el Pedro Justo Carrión, pero me crié parte en el Pedro Justo y me crié otra parte en el 24 de abril. Y en esos dos lugares fue mi crecimiento. Okay. ¿Nace Leandro en un hogar junto a sus padres o con mamá o papá? ¿Un hogar prácticamente funcional o disfuncional? Yo solamente crecí con mi madre. Luego mi madre se juntó con un hombre y él fue que me terminó de criar. Ok. Cuéntanos un poquito de cómo era tu niñez, tu comportamiento en la escuela, cuando no estabas en supervisión de tus padres. Bueno, yo, un joven estudioso, me gustaba mucho estudiar, pero luego que empecé a juntarme con otros tipos de personas, dejé la escuela, pero cuando yo estaba pequeño, yo era muy atormentado por los demonios, cuando yo estaba pequeño, porque mi papá bregaba con hechicería y mi mamá también tenía su cuadrito y su cosa, pero ya estamos aquí, el Señor nos libertó. Recuerdo que en ese tiempo, aquellos demonios me daban números para que yo se lo diera a la gente. Y en mi casa siempre iban personas a buscar números y se sacaban dinero, pero nunca llevaban nada a mi casa. Porque ellos hacían como un acuerdo con el demonio de que tenían que llevar algo a mi casa. Aquellas personas no llevaban nada. De que pasó eso, los demonios empezaron a atormentarme. Ellos me agarraban, se me paraban frente a la cama. Era un hombre largo, un hombre feo. Y me hacía mucha mueca, me sacaba de la cama, me cargaba y me dejaba caer en el suelo. La sábana con la que yo me arropaba, ellos me la jalaban, la embollaban y me la tiraban en la cara. Eso era algo terrible. Yo dormía en paz solamente cuando yo dormía con mi madre. Hermano Leandro, vamos por parte.
porque hemos avanzado en la entrevista y apenas estamos hablando un poco de lo que era tu niñez. Amén. Vamos a hacerlo por parte para que la entrevista se vea un poco organizada y tú puedas contar plenamente lo que es tu testimonio y la persona conozca más de ti. Amén. Ok. Naces en una casa donde se practica hechicería, por así decirlo, ¿cierto? Vas creciendo. ¿Cuándo es la primera vez que ves hechicería y cómo vas conociendo sobre eso? Realmente no tengo el conocimiento de cuándo fue la primera vez, porque fue muy pequeño. Porque desde que fui creciendo fue viendo eso. En la casa de mi mamá y en la casa de mi abuela. Ok. Sí, queremos conocer esta parte. Dijiste que te crías solo con tu mamá. Ajá. O sea, hay un público ahí que necesita también saber, porque hay madres y hay padres que han tenido que criar lo que tiene que ver sus hijos. Sabemos que lo que nos han contado, que hay personas que han criado ellos solo a sus hijos. Ahora, queremos preguntarte, ¿qué pasó con tu papá que no pudiste tener esa paternidad de padre, el cual el padre biológico, quien te procrea, qué pasó con él? O sea, ¿qué situación fue la que se dio en tu hogar por la cual tu mamá se vio en la necesidad de criarte sin tu papá? O sea, había un problema, pero no lo puedo, ese problema no lo puedo explicar aquí, pero había algo de que mi papá se fue de la casa cuando yo estaba pequeño, no tenía conocimiento de nada y no volvió más. Pero yo sí sabía dónde estaba según cuando yo fui creciendo. Y yo iba allá, a veces él me visitaba, pero solamente me crié con mi madre, él nunca me dio nada, ni nada de eso, solamente me veía y nada más. ¿Te hacía falta el calor de tu papá? O sea, ver que llegan los días festivos, comúnmente como un niño que dice, bueno, llegó diciembre, o llegó el día de mi cumpleaños, o llegó el día de Reyes, que son fiestas paganas, lógicamente, pero todo niño quiere ver a su papá en un cumpleaños, o quiere ver a su papá en fiesta de Navidad, o quiere ver a su papá en fiesta de Día de Reyes. Leandro sentía esa ausencia paterna. Sí, yo lloraba mucho por eso, porque a pesar de que como quiera él no me dio nada, yo lo amaba mucho a él, porque me gustaba estar con él, porque él me daba mucho cariño, pero nunca estuvo en mi cumpleaños, siempre me sentía solo, me sentía triste. Lloraba mucho por eso, porque no lo tenía frente a mí. Wow. Entonces, esto causaba en ti una tristeza. Sí. Hay jóvenes ahora mismo, madres, que están criando sus hijos, que están viendo esta entrevista y posiblemente se identifiquen contigo. Digan, wow, en ese momento que estuvo ese joven, se encuentra hoy día mi hijo o mi hija. ¿Cómo puedes explicarle tú que cuando llegaba la noche y tú tener que dormir quizá separado de tu mamá y no sentir a tu padre llegar nunca a la casa? ¿Qué despertaba eso en ti? No sé, me sentía extraño, me sentía vacío. También la falta de Dios en mi corazón, pero también había un vacío que lo llenaba mi papá. Entonces, al no tenerlo al lado, yo me sentía solo, me sentía desprotegido. Porque yo veía que muchos de mis amiguitos, a veces cuando se encontraban situaciones y problemas, siempre su papá iba. En la escuela cuando me decían, tráeme a tu papá, yo le decía que no vivía con mi papá. Y eso me entristecía porque siempre lo citaban a los dos juntos a la escuela. Y nada más iba mi madre. Ok. Ya hablamos un poco de lo que es tu niñez, la separación de tus padres. Cuando yo te detuve, tú te quedaste en un punto hablando sobre los espíritus que te visitaban. ¿Tú puedes hablar un poco sobre eso, sobre cómo empezó todo, calmadamente y con pausa para que la gente te pueda entender? Pues hay cosas que la gente, tú la dices rápido y al yo no tener el conocimiento de lo que es eso, no va a entender. Eso lo explico un poco despacio. Amén. Estaba diciendo que los demonios me estaban atormentando, pero la causa por lo que ellos me atormentaban eran porque las personas que tenían que llevar el dinero no lo estaban llevando. O sea, también en ese tiempo mi mamá quiso ya alejarse de eso, no quería bregar con eso, agarró todo eso, me acuerdo, lo echó dentro de una funda negra y empezó a dar con un palo, todos los cuadros le empezó a romper, le echó agua y luego fue y lo llevó al mar y lo tiró en el mar. Yo veía a mi mamá
que ella no estaba bien después de eso, porque esos demonios estaban merodeando por la casa, estaban andando en todos lugares y a ella también le estaban atormentando. Chin a chin la estaban como volviendo como un poco loca. Entonces, porque yo la veía hablando sola a ella y yo decía, ¿y qué es lo que ella tiene? Que ella dice, se pone a hablar sola y eso. Y yo me daba cuenta de que era lo mismo que me atormentaba a mí, también la atormentaba a ella. Entonces, cuando pasa el tiempo, ella vuelve y lo compra y vuelve y lo pone, porque eso se vuelve como una adicción. Sí. Tú lo tienes. Cuando tú te deshaces de ellos, te atormenta para que tú tengas que comprarlo de nuevo o tenerlo de nuevo, hacer un nuevo pacto con ellos. Entonces, mi mamá hasta lo volvió a comprar, volvió a bregar con eso. Volvimos a sentirnos atormentados por eso. Cuando ella volvió y se deshizo de eso de nuevo. Bueno, ya mi mamá se desligó rotundamente de eso y yo me quedé como con esa costumbre. Entonces había una casa allá y yo iba para allá y me quedaba con ellos ahí y me volví plaza de ese brujo en aquella casa. Ok, quiero interrumpir aquí porque ya la entrevista tomó un poquito más de carácter, más de nivel. Ya al tú volverte plaza de dicho brujo, hay un público ahí que quizás se hará la misma pregunta que yo. ¿Con qué entidad demoníaca y a qué edad también tú fuiste ingresando ya directamente a esta posición dentro de lo que tiene que ver el mundo de la brujería? ¿Qué edad tú tenías y con qué entidad demoníaca trabajaba dicho brujo? Yo entré cuando tenía 15 años. Me acuerdo que él trabajaba con un demonio llamado Ogunfegay. Señor lo reprenda. En el Nombre de Jesús. Él trabajaba con ese demonio y ese demonio me decía todo lo que yo tenía que hacer. Hay cosas que pasaron que no te las puedo explicar porque hay cosas que el Espíritu Santo todavía no te ha permitido que tú la hables. Entonces hay cosas que yo me las voy a reservar, pero habrán cosas que yo te las voy a decir. Y empecé a involucrarme en eso. Eso empezó a formar como algo diferente dentro de mí. Eso yo me sentía, cuando yo estaba con eso, yo me sentía con una energía que no era yo, que dominaba mi cuerpo, porque se me metían cosas extrañas dentro de mi cuerpo. Me acuerdo una vez que estuve sentado en una silla allá, bajo de aquel lugar, y me entró un demonio. Yo podía ver, pero no podía detenerme de lo que estaba haciendo. Aquel demonio entró en mi cuerpo, una metresa llamada Silly Yehu, el Señor la reprenda. Y esta metresa agarró un puñal y empezó a darme en el estómago. Empezó a apuñalarme en el estómago, pero no me traspasaba el cuchillo, el puñal. Cuando le entregué el puñal a una señora que había ahí, el puñal estaba vuelto como una culebra, doblado, de doblarlo en mi estómago. Y bebía romo y me ponía como loco, me ponía mal, bastante mal. Entonces yo no sabía de mí y me acosté ese día. Eso me llevó para la calle descalzo, a caminar desde el lugar que yo estaba hasta la casa de mi mamá como un loco. Y la gente me miraba y la gente se burlaba de mí. Y decía, mira este es lo que está volviéndose loco. Este es lo que está haciendo loquera, fumando tabaco, haciendo un sinnúmero de cosas que no le agradaban a Dios. Pero cuando llega el día siguiente, yo vuelvo, porque eso se vuelve una adicción, varón. Y me siento en la misma silla. Y vino palabra de Dios para mí. Y escuché la voz que me dijo, brujo ni hechicero heredarán el reino de los cielos. Y yo me sorprendí, me quedé así. Y dije, oh, ¿y por qué esa palabra vino a mí? Y me entró una depresión. Y me acuesto en el mismo altar de brujería, me acuesto en el suelo y escucho la voz de Satanás que me dice, tú no sirves, tú no vales nada. Agarra una soga, jólcate. Y estuve a punto de hacerlo, varón. Estuve a punto de hacerlo. Pero llegó alguien y me dijo, ven acá, tú te sientes solo. Fue Dios que mandó palabras. Tú te sientes solo, tú te sientes vacío. Tú necesitas de Dios. Yo soy familia tuya, yo te amo, yo te quiero, pero tú tienes que alejarte de eso, porque eso no deja nada bueno. Varón, y yo estaba en lo mío. Yo estaba era en que yo quería ser brujo. Porque aquel demonio me decía que él me iba a ser uno de los brujos más grandes. Y yo pensaba que eso era un brilleteo, varón. Volviendo un poco atrás, porque hay una parte que quizás nos gustaría que puedas explicar.
O sea, ¿qué requisitos te pidieron a ti para tú ser plaza de ese brujo? O sea, ese brujo te dijo, tiene que cumplir con esto, con aquello. Y otra cosa también que quiero preguntarte, es que si tú participaste directamente en lo que tiene que ver ya fiesta del ocultismo, y si te dieron a tomar algo en dicha fiesta, o sea, llámese resguardo, o tenía una camándula, o un objeto maldito. Sí, llegué a tomar varios resguardos. Y para entrar, no me pidieron nada, porque eso era algo familiar. Porque donde yo estaba, ellos eran familia mía. Son familia mía, aquellas personas que practican eso. Entonces, para yo entrar no me pidieron nada. Solamente yo me crié ahí, crecí ahí, porque eso era cerca ahí mismo de mi casa. Y ya ellos me tenían ahí hasta que me volví plaza del altar de brujería. Ok, estuve viendo que tú hablaste sobre los resguardos, que tomaste varios resguardos, ¿cierto? Sí. ¿Tú podrías explicar cómo pasó que te tomaste esos resguardos y cómo se hacían esos resguardos? Porque hay muchas personas que se están tomando cosas y no saben qué es un resguardo, que están vendiendo su alma por eso. Amén. ¿Cómo se hace realmente? No te voy a dar todos los detalles. Sí. Porque a la gente le gusta mucho estar inventando. Me acuerdo que el primer resguardo que me dieron fue con sangre como de tortuga, creo. Jicotea. Exacto, algo así. Y era en una cinta. Ellos le sacaban la sangre, me la daban a beber, preparaban la cinta, ¿cómo? No sé, pero ellos preparaban su cinta y la depositaban esa cinta ahí dentro de como de una tinaja por varios días, 7 días creo que era que lo que le daban. Luego ellos te ponían la cinta, esa cinta que ellos te ponían en los pies, cuando dicen ellos, los brujos, los demonios, que cuando tú te sentías en problemas, la cinta te apretaba los pies. O sea, como que te ahorcaba el pie para que tú te fueras de ese lugar. Pero a mí nunca me aconteció nada de eso. Porque eso es un engaño, todo eso es mentira. Cuando te dan un resguardo a beber, lo que te están metiendo es un demonio dentro. Entonces, ese resguardo me dieron otro resguardo con una oración quemada dentro de un pan con una cresta de gallo. Me dieron una cresta de gallo a beber con un pan y un refresco. Otro resguardo más que me dieron fue el de sangre de chivo. Espérate, ahí te va a preguntar de qué color era el refresco. Porque Queremos saber, porque ya es un detalle que quizás, perdóname que te interrumpa, pero nos gustaría saber qué color era el refresco que te dieron a tomar. El refresco era rojo, un refresco rojo con una creta de gallo. El refresco, yo me tomé un pan con una oración con un refresco de uva. Y el de la sangre de chivo le echaron vino, sangre de chivo y romo. Y me dieron ese tomo. Pero la pregunta que tengo ahora para ti es, para seguir en este mismo tenor, ¿a nombre de qué deidades o entidades demoníacas era que te daban a beber esos tipos de resguardos? Porque yo entiendo que cada uno de esos resguardos era consagrado a algún espíritu de las tinieblas. ¿Puedes alojar esta información, por favor? Sí. El del chivo me lo daban al nombre del demonio Ogún Fegay, el Señor reprenda. El que me daban con la oración y un refresco de uva es un demonio haitiano. Me voy a reservar ese nombre. Era un demonio haitiano, un Loa Congo, dicen ellos. Entonces el que me dieron del refresco rojo y la cresta de gallo a comer también era de Ogún Fegay, porque esos eran los demonios con los que en aquel lugar trabajaban. ¿Y el de la jicotea? Aquel de la jicotea era con el mismo del Loa de Haití, de un Loa Congo de Haití. Pero, ¿qué ocasionó eso en ti? ¿Qué veías tú? ¿O qué cambió en ti después que tú te tomaste todo eso? Mi carácter, mi forma. Estaba empezando a sentir maldad. Me gustaba hacer maldad. O sea, ya eso como que me estaba dominando. Me estaba volviendo otro tipo de persona. Me importaba que me mandaran a hacerle daño a alguien. Con brujería no me importaba, yo lo hacía. Me mandaban al monte a durar 3 días en el monte. Era una casita que había en el monte, allá tenían en otro lugar, en un campo. Y ellos me mandaban allá 3 días antes de la fiesta para que yo fuera preparando,
dando los puntos que tenía que dar para esa fiesta y preparando las puertas de aquella fiesta. Ok. Yo pude escuchar que tú dijiste que te gustaba hacer maldad. Y hay muchas personas que quisieran saber qué tipo de maldad tú hacías, o si llegaste a hacerle maldad a personas, cómo se la hacía y qué tú hacías para hacerle una maldad. Yo hacía lo que ellos me mandaban. Porque a veces uno trabaja eso como una ignorancia. Porque uno no sabe. Entonces ellos te dicen, vamos a hacerle esto y esto a fulano. Tú vas ahí, vas a hacer esto, vas a hacer aquello y me lo vas a poner en aquel lugar. Yo solamente cumplía con lo que ellos me decían. Tú puedes contar una anécdota de algo que tú le hiciste a una persona. No tienes que mencionar el nombre ni nada, sino, por ejemplo, lo que ellos te mandaron a hacer, cómo lo hiciste y qué pasó cuando lo hiciste. Bueno, hubo una vez que había una mujer que tenía un hijo preso. Entonces la mujer que lo tenía preso, ellos querían callarle la boca, porque la mujer estaba hablando mucho y estaba haciendo mucho lío. Yo me acuerdo que ellos me mandaron a una botánica temprano. Fui a la carnicería, me mandaron a comprar una lengua de vaca. No. Y cuando ellos me mandan a comprar la lengua de vaca, escriben el nombre de la mujer, le meten unos cuantos medicamentos de los que ellos usan y ponen el nombre de la mujer dentro de la lengua de vaca y lo cosían con hilo nylon. Después lo enterraban en un lugar y le ponían un bloque de hielo grande. O sea, era como enfriándole la boca a la mujer para que no hable. El día que llegó el caso de que la mujer tenía que ir, la mujer no pudo hablar y en vez de hablar en contra del hombre, habló a favor. Como que le divariaron, le dislocaron la mente. Entonces se puede decir que por medio de una brujería, personas pueden hacer cosas erróneas sin darse cuenta. Sí. Vas creciendo en eso de la brujería. Sí. ¿Dio resultado eso que hiciste ya? Sí. Ya la persona te va conociendo a ti, eres plaza, pero ya te están viendo como un brujo que va subiendo, un brujo potencial, por así decirlo. Ya ellos me decían que yo era que yo iba a ser el siguiente. O sea, cuando él no esté. Tú vas a heredar el altar. Exactamente. Exactamente. Porque había un después, perdón que te interrumpa, Sí. algo que me acordé ahora. Había un espíritu, un demonio, que se estaba comiendo mi familia. No. Entonces, eso venía de generación en generación, comiéndose mi familia. Entonces, ese espíritu me reclamó. Me quería matar. Entonces, el otro. Y ese espíritu quería matarme, pero ese espíritu lo que se encargaba era de meter depresión. O sea, de que yo me sintiera triste, de que yo me sintiera solo, de que viniera a raíz de amargura a mi vida. Pero siempre había alguien que Dios tenía para que me diera una palabra de ánimo, una palabra de parte del cielo. Entonces, cuando acontece esto, el otro espíritu lo que me dice es que él habló con el otro espíritu para que me dejara tranquilo, pero lo que hizo fue que este espíritu me compró al otro espíritu, porque el otro espíritu decía que yo le pertenecía. Ok, quiero comprender algo, hermano Leandro. Y cuando habla del otro espíritu, nos gustaría que pueda alojar los nombres, porque hay gente que están ahí, que ahora mismo se están preguntando, pero él está hablando de espíritu, pero ellos le gusta siempre al pueblo escuchar como la información. ¿Qué espíritu fue el que te fue a reclamar y qué espíritu fue que le dijo al otro espíritu que ya te había comprado? No me acuerdo bien el nombre del espíritu, pero el espíritu que estaba negociando con el otro para que me dejara era el demonio Gunfegaya, el Señor reprenda. No reprende, en nombre de Jesús. Ese era el espíritu que trabajaba o operaba en la familia. Ese comúnmente se le podría llamar como el loa familio de la familia. Ese era el de la familia. Exactamente, sí, así es. Vemos que lo que tú has contado, que te pasaron muchas cosas por etapas, fueron pasando y cada vez aumentaban más y llegaban más problemas.
Ya tú estabas consciente de todo lo que estaba pasando, el mundo que te estaba viviendo. Sí. La vergüenza que te hacían pasar los espíritus. En las calles, Sí. cuando a veces me entraba un espíritu a mi cuerpo, me sacudía, me metía en el fuego y un sinnúmero de cosas. Sí, pero ¿cómo tú llegaste de ser plaza a que un espíritu te posea? Porque la plaza en sí no se dejan poseer por espíritus, sino que son que preparan para el espíritu. O sea, ellos me prepararon, me echaron un refrescante, Wow. ellos dicen un refrescante, prepararon su refrescante y me lo echaron para que el espíritu pudiera tomar posesión de mí y pudiera hablar. O sea, ellos te bautizaron para así tú poder ser poseído por demonios. No, eso no es un bautismo, es un refrescante. El bautismo es otro tipo de cosa. Yo no me llegué a bautizar. Ok. ¿Qué conlleva un refrescante? ¿O qué utilizan? ¿Cómo que refrescan a la persona? Porque hay mucha gente que se están refrescando y no saben que se están refrescando. No, eso lleva muchos ingredientes. Yo lo que me acuerdo fue que ellos echaron mucho refresco, buscaron flores de varios colores, pero no me percaté bien de todos los ingredientes que le echaron. Me acuerdo que echaron mucho refresco, buscaron flores, agua florida y un sinnúmero de cosas. Ok, la primera vez que ya pasó eso contigo, ok, te echaron el refrescante. La primera vez que pasó contigo ya, que tú te fuiste poseído, ¿qué pasó? Al instante de ese refrescante, Sí. me consiguieron 14 demonios, Wow. uno detrás de otro. ¿Puedes explicarle un poquito de qué pasó, cómo venía uno, cómo venía el otro? ¿Qué tú recuerdas? Recuerdo porque yo como que perdí el conocimiento. Sí, podía ver, pero era como fañoso, como que no estaba consciente bien de lo que yo estaba viviendo en ese instante. Solamente yo sentía cuando algo se me desprendía, cuando venía otra cosa, cuando me salía, pero no pasó nada más de ahí. Solamente aconteció hasta ahí que uno entraba, otro salía, uno entraba, otro salía, y eso me desbarató por dentro. Pues yo como que escupía sangre y eso. Y la gente que te decía, ¿qué tú sentías en tu cuerpo? Ahí no habían gente casi, lo que estaban eran de la casa nada más. Ah, ok. Porque Yo sé que mi hermano Vladimir tiene muchas preguntas y yo le estoy deteniendo bastante. Pero tú estás viviendo con una familia que practican brujería. amén. ¿No hay una anécdota que tú te la encuentres extraña? Algo que haya pasado con un familiar tuyo poseído que tú hayas visto. Porque es que yo me encontraba todo normal porque yo vivía allá en ese ambiente. Yo me acuerdo que una vez un sobrino mío agarró algo de ahí, tomó algo de ahí, y cuando él toma algo de ahí, él se queda callado. En la madrugada la casa empezó a temblar, como que había un terremoto. Oh. La casa empezó a moverse por todos los lados y él veía lo que lo estaba persiguiendo y él decía que eso le quería dar una pela, que eso lo andaba buscando, pero él estaba chiquito, él lo que tenía eran como 9 años. Y él veía eso, que lo buscaba y le preguntaban a él, ¿qué tú cogiste de ahí? ¿Qué tú cogiste de ahí? Y después en la mañana ellos se dieron cuenta que él había cogido como un carboncito de algo que había puesto ahí, un trabajo que había depositado. Y ese demonio hizo un desorden en la casa esa noche y nadie pudo dormir. ¿Y qué hicieron para calmar el demonio? ¿Qué? Ellos hicieron como un plato de perdón, me acuerdo, y compraron el carboncito que el niño había cogido, volvieron y lo pusieron ahí. Pero no fue algo que se dio de manera inconsciente, o sabía el joven que al coger la pieza del altar iba a provocar algo que realmente no iba a tener un control. No, fue inconscientemente porque era un niño de 9 años, él no sabía, jugando como todo niño, y fue y puso la mano ahí. Pero es que los espíritus no le importa si fue consciente o inconsciente. A ellos lo que le importa es hacerte daño. Escuché que tú hablabas, mientras tú narrabas cómo se solucionó ese problema, que mencionaste lo que es un plato de perdón. Hay muchas personas que escucharon ahí que no saben lo que es un plato de perdón, que quisieran que tú le expliques para tener el conocimiento y no ponerlo en práctica, que estaría mal una persona poner esa cosa en práctica sabiendo lo que el diablo hace con las personas, sino para tener el conocimiento de que vean un familiar, un amigo haciendo eso a un espíritu y ellos no sepan. Amén. Eso es como prácticamente una mini fiesta a ese espíritu. Le preparan maní, le compran un bizcocho dulce,
y le hacen una mini fiesta, lo invocan y le dan todo lo que el espíritu pide. Wow. En esta parte me gustaría también preguntarte, porque hay hermanos que no lo podemos dejar como con lagunas atrás. Dentro de lo que tiene que ver tu familia, ¿eras tú el único? Y nos gustaría saber también cuántos hermanos tienes. ¿O eras tú el único dentro de tus hermanos que podía tener ya este nivel que le sirvió como plaza al altar? O si no, que también hubieron hermanos tuyos que operaban también igual que tú. Hubo un hermano mío que tuvo un problema y él me lo presentó. Yo le dije que fuera allá, que le íbamos a solucionar el problema. Entonces él fue, y cuando él me explicó el problema, se hizo algo allá y se solucionó el problema, pero él quedó como siendo parte de allá porque él iba, o sea, él quedó con un compromiso con el demonio, de él llevarle algo cada X tiempo, sea dinero, romo, o sea, le iba a sacar 1% de lo que él se ganaba quincenal para él llevárselo. Entonces ahí ya él se fue involucrando en eso, pero gracias a Dios también ya él es cristiano. Okay. Nos gustaría saber también en esta parte, el hermano Leandro, si tú tuviste alguna vez la oportunidad, porque como hablaste en el pasado, de que tú fuiste a lugares, incluso dijiste que fuiste a un monte, donde estuviste allí por 3 días preparando un trabajo antes de la fiesta, tenías que preparar el trabajo. Nos gustaría saber también si tú pudiste participar en lo que tiene que ver ya, llevando o yendo a buscar quizás parte de cuerpo en lo que tiene que ver en el cementerio, si podías también decir en qué horario era específicamente que tú tenías que llevar dicho compromiso o ir a buscar en el cementerio. No buscamos nunca nada en el cementerio, pero sí llevamos. Llevamos una vez un plato al varón del cementerio, a las 12 de la noche, al cementerio, de aquí de Santa Fe. La finalidad de llevar el plato en sí, ¿cuál era? Realmente ese plato tenía un trabajo puesto que yo no lo sabía, porque ese era un plato que era especialmente de otra persona y yo no estaba ahí. Solamente cuando yo llegué, ellos me enviaron a llevar el trabajo. Yo no sabía de lo que había ahí. Solamente yo sé que era un plato al varón del cementerio, que era batata, arenque, un plátano, todo asado. Entonces yo lo llevé nada más. Pero en sí, para tú llevar un plato, eso no conlleva una ceremonia. Tú no tienes que hacer algo cuando le entregas. Sí, claro que sí. ¿Qué tipo de ceremonia se hizo? Se hace una ceremonia guedé allá en el cementerio, antes de tú depositar la comida. Y prender las velas y todo lo que ellos te indican, porque ellos mismos te dicen. Pero los tipos de ceremonia, eso era algo muy extraño, porque me guiaba a algo al yo hacer la ceremonia. Yo hacía la ceremonia y no era yo que la hacía algún espíritu que yo tenía dentro. Yo solamente cumplía que yo hacía la ceremonia y entregaba. Pero cuando yo miraba la ceremonia, yo mismo me sorprendí y decía, mira eso, wow. Yo recuerdo que en mi niñez y en cosas de muchachos, yo tengo un amigo que me reservo el nombre porque no sé que si él quisiera que yo lo mencione en esas cosas. Nosotros siempre esperábamos las 12 de la noche, las 12 del día o las 6 de la tarde. Y nosotros nos sentábamos en la pared del cementerio, ahí en la tumba de la varona, a esperar que la gente llevara su ritual allá y esperábamos que acabaran para ir a tomar el dinero. ¿Qué le pasaría a una persona que fuese a tomar el dinero de esos espíritus? Dicen ellos, yo lo he cogido también. Ah, tú también, no soy yo solo. Ya dicen somos ellos dos. que esa persona acarrea la sal de ese trabajo. O sea, una mala suerte, algo así. Pero yo lo he cogido, a mí nunca me pasó nada, ni nada de eso. Pero sí he visto gente que han pisado trabajo y sí se le han podrido los pies. Y le han pasado algunas situaciones, que han tenido que mocharle los pies porque el médico no le encuentran nada. Que han pisado algunos trabajos, algunos polvos y eso. Sí, porque en juventud también, valga la redundancia, yo, Natán y mis otros hermanos y yo fuimos a una mata de ceiba. Ahí habían unos refrescos. Nosotros vimos los refrescos, destapamos los que estaban llenos y los que estaban por la mitad lo explotamos y nos los bebimos. Pero entonces a mis hermanos ninguno le pasó nada, pero a los que andaban con nosotros se le hinchó el cuerpo, a muchos lo tuvieron que operar de las piernas.
y tuvieron un sinnúmero de problemas. ¿Qué trabajo de brujería era eso que ocasionó eso en esa persona? Realmente no te puedo decir porque hay muchos tipos de trabajo que lo depositan en mata de ceiba, que puede hacer, pero son trabajos que no son nada buenos. Claro. Porque los trabajos dulces la gente no lo deposita en mata de ceiba. Eso depende del trabajo, tú lo depositas, depende de la mata. Todos los El trabajo refrescos eran dulce rojos. Tiene que ser en un árbol dulce. Ahora, si el trabajo es petroso, si el trabajo es amargo, tiene que depositarlo en una mata amarga, una mata de ceiba. Hablando de esta parte, porque hemos escuchado a muchos hermanos que han venido a esta misma plataforma, hablando de la mata de ceiba, hablando de lo que tiene que ver el Carrefour también, y un sinnúmero de cosas más, valga la redundancia, que queremos saber ya en lo que tiene que ver tu vivencia, tu experiencia. Si llegaste a ir a llevar trabajo de Carrefour, y también nos gustaría que pueda detallar a qué tipo de entidades o qué demonios a la hora de ustedes depositar ese trabajo en ese Carrefour, para darle paso a qué espíritu y con qué tipo de trabajo era. Ahí yo llevé un trabajo a un Carrefour. Un Carrefour es una cruz de camino. Sí. Hay un demonio que se llama Mel Carrefour. Pero ese trabajo que nosotros depositamos allá fue un trabajo al demonio Gedelimbo. Ese es el demonio que dicen ellos que se encarga de darle la entrada a los muertos al cementerio. Fuimos a llevar un trabajo a ese Carrefour y lo depositamos allá solamente y aprendimos lo que vamos a hacer. Porque después que parecen gente que ven esos tipos de trabajo en la calle y lo patean, no le importa. Y quizá gente se puedan preguntar, pero el trabajo se dañó. No se daña, porque después que tú lo entregaste, ya. Si la gente lo rompió, ya tú no tienes que ver con eso, porque tú entregaste ese trabajo. Y fui a un Carrefour. En estos días pasó algo un poco extraño. Yo se lo conté a mi hermano Vladimir. Yo te voy a explicar lo que yo vi para que tú deduzcas qué fue lo que yo vi. Porque en realidad no conozco sobre eso. Pero te voy a contar lo que yo vi para que tú me expliques. Yo iba saliendo de mi casa, acá al trabajo, y me topé en una cruz de camino, o sea, un Carrefour, con una silla, con arenque asado, batata, esas cosas, ¿Una ¿verdad? silla de guano pequeña? Silla de guano, sí. Pero también había un jigüero con dos palitos traspasados apuntados donde para cada línea de cada calle. Pero también había una vela parada en cada punto de calle. Y la silla de guano y el jigüero estaban al lado. ¿De qué color eran la vela? La vela blanca, Blanca. sí. La silla de guano tenía un pañuelo rojo encima. Como yo soy curioso, yo le quité el pañuelo. Destapé dicho trabajo. No había dinero. Solamente arenque, batata y cosas asadas raras. Como con habichuela también. Y yo hundí la silla para el monte. Y le caía para el jigüero. Y la vela la acoté. Pero yo no en sí no quiero saber ya qué acarrea eso, porque hay muchas personas que esas cosas no le caen. Porque yo sentí por dentro de mí hacerlo. ¿Qué tú crees? ¿Qué tipo de trabajo era ese y para quién? Ese trabajo fue depositado a un demonio llamado Gedelimbo. Wow. Tenía batata, tenía moro, tenía arenque, tenía plátano, tenía yuca. Pañuelo rojo. Pañuelo rojo. No había pañuelo negro. Yo solamente vi un rojo. Yo me movía bien rojo. Ese demonio usa pañuelo rojo y pañuelo negro. Pero también puede ser ya ese trabajo depositado a otro demonio, que a una banda, que le dicen la banda de San Puerto. Hay una banda que se llama la banda de San Puerto. O dándole salida a un trabajo o dándole entrada a un demonio. Algo así, recibiendo un demonio. Si tenían una silla, también podía ser que ese demonio poseía un cuerpo y sacó a esa persona de su casa y se puso a comer en el Carrefour, en la cruz de camino, y dejó eso depositado ahí. O sea, un demonio fue a comer a esa cruz de camino. En un cuerpo poseyó a alguien, quizás cerca de por ahí, cogió su silla y salió a comer al Carrefour. Pero no comió porque yo le tumbé todo. Era tempranito en la mañana, eran las 7. Pero cuando viene a ver fue más temprano que tú. Si él llevó su silla y tú hallaste la silla y fue porque ya él había pasado por ahí. Ok, ¿y por qué se lleva el dinero y no se acabó de comer su comida? Cuando viene a ver otra gente se lleva el dinero primero que tú también. Sí. Porque
que hay mucha gente, varón, que cruzan por los lugares, ven esos tipos de cosas y cogen los cuartos. Sí. Lo mismo yo ando. Yo creo que yo veía una vaina de esa, yo cogía los cuartos. Nunca me pasó nada, gracias a Dios. Pero donde quiera que yo veía eso, yo cogía los cuartos. Nosotros queremos, disculpando, porque yo sé que va a haber otra próxima entrevista. Amén. Y el tiempo ha avanzado. Pero queremos preguntarte, hermano Alejandro, si tú llegaste a tomar el control del altar o a qué nivel ya, porque ya tú siendo plaza, pudimos ver que hablaste que te poseyeron 14 demonios, siendo apenas plaza. Yo quisiera saber también esta parte de tu vida, si pudiste operar literalmente con una entidad demoníaca específica o si simplemente en el altar te quedaste siendo plaza o pudiste escalar a un nivel diferente. No, yo me fui, abandoné, porque se me estaban metiendo unas situaciones de que yo no estaba trabajando. Yo quería cuarto, yo quería dinero, yo quería trabajar. Y yo le dije a ellos mismos, yo una vez dije, yo me voy a convertir. Pero aconteció algo. Eso yo lo dije en mi casa. Entonces cuando pasan los días, sube el demonio y me dice que no lo abandone. Pero yo mismo no me acordaba de lo que yo había dicho. Él me decía, no me abandone, no me abandone. Y él lloraba, hipócritamente. Y me decía, no me abandone, no me abandone. Y yo, pero ¿por qué él me dice que no lo abandone? Y pude entender después que Dios me llamó, porque él me decía que no lo abandone. Porque él sabía que ya Dios estaba preparando un camino para mí. Yo estaba preparando algo nuevo para mí. Y por eso él me decía a mí, no me abandone, no me abandone. Pasa algo contigo. Naces en una vida de lo que es el ocultismo, conociendo espíritus y entre otras cosas. Pasa de ser plaza a ser un poseído de un espíritu, un caballo, por así decirlo. ¿Cuándo viene esa transición de tú ser brujo, por así decirlo, a ser cristiano? No, eso fue una locura. ¿Cómo pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué decidiste? Mira, se me metió en mi casa una escasez de que no había nada, de que no había comida, de que no había gas, de que no había agua. Y yo nunca vi los demonios llevándome nada. Entonces, ahí dije un día, déjame ir a visitar a mi madrastra y a mi padrastro, el que me declaró, que viven aquí en el 24 de abril. Y cuando voy allá que lo visito, yo en las noches, me invitan para la iglesia. Digo, no, vamos, voy para la iglesia, me hacen el llamado. Digo, no, después. Tienen ya un tiempo, de alrededor de una semana, haciéndome el llamado en la iglesia. Y Dios hablándome duro allá en la iglesia, a través de predicadores y eso. Y yo de cabeza dura, varón. Que no, que después. Yo lo que estaba era en calle, yo no quería bregar con brujería tampoco. Ya yo lo que estaba cantando y eso, y estaba conociendo artistas, me estaba yendo bien, estaba cogiendo sonido ya y eso. Me junté con Wilson y todo eso. Entonces cuando acontece que una noche salgo de la iglesia y me voy para mi casa, me siento mal, me siento con taquicardia, tengo calambre, siento como que me va a dar un infarto. Y cuando entro a mi casa, están todos jugando dominó allá. Yo le digo, yo no voy a jugar hoy, yo me siento mal, yo me voy a acostar. Cuando yo me acuesto, varón, yo como que no sé si yo me morí o qué, pero caí en un sueño profundo y había un demonio en el sueño que me estaba acechando. Entonces cuando yo salí de mi casa caminando a ver quién era que me estaba acechando, el demonio lo que hizo fue que me metió un machete en el cuello y yo caí en el suelo y me estaba desangrando. Entonces cuando ya yo muero, se abrió una puerta, un hueco negro, y yo estaba cayendo en ese hueco. Y cuando yo estaba cayendo, yo miraba para el cielo y yo le decía, Señor, ayúdame, que yo no me quiero morir sin ti. Ayúdame. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo me encontraba raro que en la iglesia no me hicieron el llamado. Pero todo era un plan de Dios. Yo le decía, Señor, ayúdame, que yo no me quiero morir sin ti. Y yo caía. Y yo decía, yo tengo que pedírselo con más fe, porque si no yo me voy a morir. Cuando yo le dije, Señor, ayúdame, lo dije con más fe, que yo no me quiero morir sin ti. Vi una mano gigante y esa mano tenía un anillo puesto.
yo pude entender que que yo hice un compromiso con Dios inmediatamente. Aquella mano me sostuvo, pero no me trajo a la tierra. Aquella mano me pasó de la tierra, me pasó por un cielo, me pasó por otro cielo. Y cuando llegamos a otro cielo, me deposita en una puerta. Y en aquella puerta era como de oro. Y yo estoy ahí, las puertas se abrieron, pero yo no podía entrar, porque yo morí en pecado. Entonces, cuando las puertas se abren, varón, eso era algo hermoso. Las nubes estaban como en el suelo, y habían como muchos castillos. Había una alfombra roja larga y una mesa gigante. La mesa tenía la pata como de oro y las sillas eran como de oro. Y tenían colchas rojas. Entonces, cuando yo miro para adentro, viene un personaje caminando. Aquel personaje tenía como una túnica blanca, un cinto rojo y decía Rey de Reyes. Y cuando él me ve, él me dice, ¿y qué tú haces aquí? Y yo le dije a él, yo vine a hablar con Dios. Gracias, Señor. Yo vine a hablar con Dios. Y él me dijo, ¿que tú viniste a hablar con Dios? Yo le dije, sí, dame un permiso, que yo quiero hablar con Dios. Y él me enfrentó y me dijo, pero antes de tú hablar con Dios, tú tienes que hablar conmigo. Wow. Y ahí yo entendí que nadie viene al Padre si no es por Él. Aleluya. Pero yo tenía que encontrarme con Jesús para yo poder para yo poder hablar con Dios. Y mientras dialogaba con Jesús, arriba había otro cielo. Que en ese cielo era que estaba Dios. Había un trono flotando. Y yo no lo podía ver. Yo nada más veía como la silla. Y de allá descendió una voz que me dijo, hijo mío, descuida. Te voy a dar una oportunidad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Te voy a dar una oportunidad, pero para que prediques mi palabra. Aleluya. Y me dio una palabra para que yo se la diera a alguien. Oh. Y cuando aquella mano que me levantó, me señaló, y de esa mano salió como un rayo azul, y me entró en el pecho. Y cuando ese rayo me entró en el pecho, yo descendí. Pero yo no quería bajar para la tierra, varón, porque eso era muy lindo allá. Wow. Y cuando me dio ese rayo en el pecho, yo descendí del cielo y caí en la tierra, caí parado. Y cuando yo caí parado, caigo vestido de negro, con un micrófono en la mano y con una bocina. Y estoy predicando en la calle. Entonces ahí yo me despierto. Y digo, wow. Y escucho la voz del enemigo clara que me dice, eso fue un simple sueño. Y escucho otra voz que me dice, Cristo te está llamando. Y cuando yo me levanto de mi cama, yo empiezo a llorar. Yo empiezo a llorar y empiezo a despertar en las 3 de la mañana. Despierto a todo el mundo en mi casa. Cuando despierto a todo el mundo en mi casa, le explico lo que me aconteció. Y todo el mundo está orando y eso, y se acuestan ya. Me dieron las 4, todo el mundo se acuesta, yo voy a acostarme. Cuando yo me estoy acostando, que estoy cogiendo el sueñito, yo escucho la voz de Dios de nuevo. Me dice, quiero que te levantes a primera hora. Vaya donde el pastor fulano de tal. Conviértete, dile que yo te envié. Wow, cuando yo escucho esa voz, yo estoy peleando con las dos voces dentro de mi cabeza, porque la otra voz me dice, no te lleves de eso, que eso fue un simple sueño. Mi muerte estaba prolongada para ese día. Sí mismo. Cuando yo me levanto en la mañana, peleando con esa voz, cojo pan del presidente de la iglesia, el presidente de jóvenes de esa iglesia, y le digo que me lleve donde el pastor. Cuando yo llego a la casa del pastor, el pastor saca la cabeza y me dice, yo te estoy esperando, viniste a convertirte, ¿verdad? Y yo le dije, sí, porque ya Dios le había revelado a él de que yo iba para allá. Y así fue mi llamado, allá acepté a Cristo, y gracias a Dios estamos aquí firmes, y mirar para atrás nada más para ver donde Dios me sacó. Amén. Wow, gloria a Dios. Hay mucha gente que están ahí que ahora mismo fueron impactados con estas palabras. Y yo sé que si usted quiere una segunda parte, porque sé que la va a ver, Amén. una segunda parte, pues déjenosla ahí en la caja de comentarios, porque hay gente que están diciendo, bueno, Dani y Vladimir no dejaron al entrevistado terminar, hay muchas cosas por hablar. Sé que sí, hermano, hay muchas cosas por hablar, hay cosas que le pasamos muy por encima. Sabemos que tuviste una vida artística también, no hablamos de eso, sabemos que para la próxima entrevista esto viene fuerte, así es que comparte esta entrevista con alguien más, denle like al video también. Consejo, Leandro, que tú le puedes dar a esa audiencia que está ahí, que ahora mismo está pasando por momentos duros, sus hijos, sus esposos, matrimonios destruidos, familias que están pasando
diversas situaciones. Te damos la oportunidad para que puedas darle un consejo a esa familia que están ahí. Luego de dar el consejo, te daremos la oportunidad también para que puedas estar orando por la audiencia para ser despedido en este día. Sí, Amén. también, Vladimir, y también que le dé un consejo a aquellas personas que están pasando por el mundo que tú pasaste, Sí, exacto. que no encuentran la manera de salir ni cómo salir de eso. Tú puedes ser hoy en día, con este mensaje que tú le vas a dar, el instrumento para que esa persona Amén, vuelva a los gloria pies a de Dios. Cristo. Amén. Nada, lo que le vamos es a decir a aquellas personas que se encuentran Amén. metidos en esos tipos de situaciones, que busquen de Dios, porque estamos en los últimos tiempos, estamos en el tiempo del Apocalipsis y ya todo lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo. Es necesario que alguien se levante en este día y empiece Aleluya. a buscar el rostro de Dios, porque las cosas vienen de mal en peor y es mejor buscarlo ahora que tarde. Gloria a Dios. Ahora vamos a estar orando por la audiencia y por ahí mismo vamos a estar despidiendo, ¿verdad? Amén. Espíritu Santo de gloria, tú que moras en las Gracias, alturas, Rey amado. Padre, te presentamos esta audiencia, Espíritu Santo de Dios. Padre, te pedimos que cada persona que se encuentra aquí y cada persona que vaya a estar sentada en este lugar, Espíritu Santo, sea dirigida por tu Santo Espíritu, Rey amado. Padre, cúbrelo, protégelo, En el nombre de cúbrelo de Jesús. todo espíritu de venganza que quiera levantarse contra ellos, en el nombre de Jesús. el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Rey amado. En el nombre de Padre, Jesús. declaramos, Rey eterno, bendición para esta casa y para este segmento, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Dios. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Le damos las gracias a esa audiencia que está ahí. Le pedimos que se suscriba a este su canal Jonathan Pascual TV. Síganme en TikTok también como Jonathan Pascual TV. En Instagram también, vaya a Instagram, que ayer el hermano Jonathan también está llevando todas las fotos de los invitados y también va a estar compartiendo todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la película. Nada, sin nada más que decir, te dijimos shalom y será hasta la próxima. Bye bye.